Semana decisiva en el proceso judicial que cursa ante la Corte Suprema de Justicia colombiana y que después de 7 años determinará la inocencia o culpabilidad del líder político Luis Alfredo Ramos. El alto tribunal determinará si son falsos o verdaderos los señalamientos con los que acusan al exgobernador de Antioquia de haber tenido nexos en su actividad política con grupos ilegales. Carlos Areiza es un exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien en un primer momento testificó en contra del doctor Luis Alfredo Ramos. Luego me acusó a través de una carta de haber intentado sobornarlo y posteriormente se retractó de esa carta ante la Corte Suprema de Justicia y dijo que esa carta le había sido de alguna manera dictada o que había sido llenada de unas hojas que estaban en blanco con su firma por otras personas. A pocos días de conocerse el fallo, Luis Alfredo Ramos insiste en su inocencia y asegura que el testigo asesinado Carlos Areiza fue presionado para testificar en su contra. Soy inocente y reitero que sigo a la espera de mi fallo absolutorio, de acuerdo a lo probado en el proceso y a lo pedido por la Procuraduría General de la Nación, por no existir prueba alguna en mi contra. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. En momentos en que la Corte Suprema de Justicia prepara una decisión frente a su caso, Luis Alfredo Ramos habla del proceso judicial, del significado que tendrá el fallo y de las pruebas que hay en su contra y cuya veracidad finalmente será establecida luego de más de 7 años por parte de la Corte Suprema de Justicia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia colombiana prepara un fallo sobre el proceso judicial que enfrenta al líder político Luis Alfredo Ramos. La Sala Penal del Alto Tribunal establecerá si el exgobernador de Antioquia es culpable o no de las indicaciones que lo acusan de haber recibido en el año 2005 apoyo en su actividad política por parte de grupos ilegales. El punto clave de esta noticia: las contradictorias versiones que entregó dentro de este proceso judicial el testigo Carlos Enrique Areiza. Este ex paramilitar, como lo denominan algunos testigos dentro del proceso, primero acusó a Luis Alfredo Ramos de haber hecho pactos con grupos irregulares y luego, un año después, se retractó de ello. Carlos Enrique Areiza fue asesinado el pasado 14 de abril. De la valoración que haga la Corte Suprema, de su testimonio y de otras pruebas, dependerá en gran medida la absolución o la condena de Luis Alfredo Ramos. Sobre Luis Alfredo Ramos Botero pesa una investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2013 ordenó la captura del ex senador y exgobernador del departamento de Antioquia. La decisión tuvo como fundamento las declaraciones de alias Ernesto Báez, el Tuzo y el Alemán, entre otros ex jefes paramilitares, quienes aseguraron haberse reunido con Ramos. Al momento de su detención, el excongresista era precandidato presidencial. Eso no es cierto. Yo no hice parte de esa reunión. Dejo claro que sí tuve una reunión con voceros de los grupos de desmovilizados. La Corte Suprema investiga qué ocurrió en una reunión del año 2005 en Bello, Antioquia, en la que, según los testimonios de ex jefes paramilitares, estos habrían definido un supuesto respaldo a Ramos de cara a los comicios parlamentarios de 2006. A esa reunión asistió, pues lógicamente que el principal era el doctor Luis Alfredo Ramos, está el doctor Oscar Suárez Mira, está el doctor Oscar Arboleda, quien conozco hace más de 30 años, y el doctor Manuel Ramiro Velázquez. Ellos llegan en camionetas, la reunión inicia tipo 7, 8 de la noche. Por cuenta de las autodefensas asiste Ernesto Báez, asiste Julián Bolívar y mi persona, pero en el momento de la reunión ya se quedan son ellos dos con el doctor Luis Alfredo Ramos y yo me retiro de la reunión.
El proceso judicial contra Ramos, que aún no concluye, dio un giro en noviembre de 2016. Luego de 3 años y 3 meses en prisión, le fue revocada la medida de aseguramiento preventiva. Yo perdoné a todos los falsos testigos desde hace ya varios meses. En libertad, pero vinculado al proceso, Ramos Botero anunció que desvirtuaría uno a uno los falsos testigos que, según denunció en su defensa, hubo para incriminarlo. Desafortunadamente, son gajes de la política. Hay gente en la política agazapada para llevar falsos testigos y comprometer a gente de bien. Una semana después de que el ex senador quedara en libertad, el juzgado 16 penal del circuito de Medellín condenó a Carlos Enrique Areíza, testigo clave en el caso. 20 meses de prisión le fueron impuestos por el delito de falso testimonio. En las declaraciones rendidas ante la Corte Suprema, Areíza había asegurado que Ramos se reunió con jefes de las denominadas autodefensas entre los años 2001 y 2005, donde habría recibido dineros para financiar su campaña al Congreso. Sin embargo, en mayo de 2015, el testigo se retractó y aceptó cargos como consta en este acta de audiencia. La Fiscalía manifiesta que se celebró preacuerdo con el acusado y la defensa consistente en la aceptación de responsabilidad por parte del procesado por el delito de falso testimonio. Areíza fue asesinado el pasado 15 de abril. 6 días después del hecho, el periodista Daniel Coronel, en su columna de la revista Semana titulada La Carta Fatal, reveló apartes de la última declaración del testigo ante la Corte. En uno de ellos, Areíza niega haber firmado un escrito en el que se retractaba. No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Muy bien, los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral La Noche Alfredo Ramos. Hoy precisamente tenemos en nuestro set del programa La Noche al exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos. Él ha querido hoy hablar, entregarnos una entrevista a propósito de este proceso judicial que ya lleva 7 años y que muy seguramente en las próximas semanas ya conoceremos una respuesta por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia. Exgobernador Luis Alfredo Ramos, bienvenido al programa La Noche. Saludo muy cordial, Jefferson, para usted, para toda esa audiencia tan grande que ustedes tienen. Y aquí estoy a entera disposición. Pues, gobernador, le agradezco mucho que haya venido. Lo primero que quiero saber es qué lo lleva en este momento a entregar esta entrevista. Hace varios meses habíamos querido también hablar con usted y precisamente hoy tenemos esta oportunidad. ¿Por qué en este momento hablar? Bueno, es un momento ya en que se van a tomar las determinaciones finales de todo mi proceso. El proceso de una persona inocente, de una persona que no ha cometido un solo delito, que en 40 años de vida pública no ha tenido siquiera una amonestación y que solo falsos testigos que declararon en mi contra con intereses, obviamente marcados intereses políticos de perjudicarme, han hecho todo este caso. Hay muchas preguntas, doctor Luis Alfredo, y se las vamos a hacer en este programa, teniendo en cuenta esa receptividad que usted ha manifestado al entregarnos esta entrevista. ¿Qué significa para usted, por ejemplo, que en este momento, luego de 7 años, luego de haber pasado tanto tiempo, finalmente la Corte Suprema vaya a entregar una decisión o un fallo para aclarar qué fue lo que pasó con usted? Bueno, así terminan todos los procesos. Todo proceso termina con un fallo de las autoridades, en este caso el proceso mío, que empezó desde el año 2010 por declaraciones de estos falsos testigos, pues está próximo a terminar. De modo que es importante que la opinión pública conozca exactamente cómo fue el caso, el resumen exacto del caso, cómo fueron los falsos testimonios, cómo ya uno de esos falsos testigos fue condenado, cómo hay otro que otros dos en juicio por falso testimonio, y ellos, varios de ellos, vinculados con un político de este país que los visitaba en las cárceles para que declararan, y ellos declararon en mi contra. Y los escuchábamos en ese informe que presentamos al comienzo de este programa. El gobernador, usted ya estuvo 3 años en prisión esperando este fallo. Injustamente, y de
detenido preventivamente. Y durante ese tiempo no hubo un fallo. En este momento, cuando estamos a semanas o quizás a días de que la Corte se pronuncie, ¿usted tiene temor de volver a prisión? No, yo espero el fallo favorable, porque soy una persona inocente. Se desvirtuaron todos los cargos, Jefferson, durante el proceso. Los falsos testigos quedaron en evidencia. Y sobre todo, la Procuraduría General de la Nación pidió mi absolución porque no existe prueba alguna en mi contra. De modo que yo, por eso, espero el fallo favorable. Eso es lo que debe suceder por lo probado en el proceso y por lo que pidió la Procuraduría General de la Nación. No existe prueba alguna en contra del doctor Luis Alfredo Ramos. Hasta hace unos meses el ambiente era mucho más optimista, gobernador. Luego de que se presentara esa retractación de ese testigo, inclusive después de que usted recuperara la libertad en el año 2016, a finales de 2016, prácticamente usted o muchos sectores daban por hecho que su absolución iba a ser una realidad. ¿Por qué cree usted que en este momento no existe esa misma percepción? Y se lo pregunto en el contexto de lo que se ha conocido, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está estudiando precisamente una ponencia que pide lo contrario, condenarlo. No conocemos los términos de la ponencia. Pero se ha filtrado a través de medios de comunicación que ese es el sentido del fallo. Pero no se conoce. De modo que yo lo que espero es que la Corte actúe en derecho, en estricto derecho, con base en las pruebas que hay en el proceso. ¿Pero usted no cree que durante ese tiempo sucedió algo, pasó algo que pudo haber cambiado esa decisión o por lo menos esa ponencia de fallo? Pues no tendría por qué pasar nada, porque no hubo ninguna prueba en contra mía adicional. O sea, no existe ninguna prueba adicional en ese periodo del último año, es decir, de mediados del año pasado hacia acá. De modo que yo espero con mucha confianza que se dé ese fallo favorable. Porque el drama que yo he vivido, Jefferson, es un drama inmenso, el que he vivido yo y mi familia. En 40 años de vida pública y privada no he tenido ni siquiera una amonestación, no he tenido ningún tipo de proceso. Así que esos falsos testigos, varios de ellos que se comunicaban con el senador Iván Cepeda, fueron los que llegaron allá a enturbiar todo el proceso. Vamos a entrar precisamente en ese proceso judicial para que nuestros televidentes entren en contexto. Señor Luis Alfredo Ramos, ¿exactamente de qué lo acusa a usted la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuáles son esos testigos que terminan haciendo esas acusaciones en contra suya? Por el hecho de haber estado en una reunión con el jefe negociador del proceso de paz que se inició en el gobierno del presidente Uribe, se dice que yo soy promotor de grupos al margen de la ley, de grupos paramilitares. La única reunión que sostuvo fue esa, para oírlos sobre el proceso de paz y la desmovilización en esa época. ¿Usted no ha negado nunca esa reunión? Jamás. Pero y lo mismo lo dice el propio jefe de esas negociaciones, alias Ernesto Báez. La acusación directa dice que no hubo nada distinto a una conversación sobre lo que estaba pasando, a la socialización del proceso de paz y que no hubo ningún acuerdo. Y esto tiene que quedar muy claro ante la opinión pública, ante todos los colombianos, que el propio alias Ernesto Báez, que era el único de esos jefes que estuvo en la reunión, dice eso muy claramente, que no hubo ningún acuerdo y que solo se habló del proceso de paz, de la desmovilización y absolutamente nada distinto. Me gustaría que usted le explicara a los televidentes, doctor Luis Alfredo Ramos, si otros congresistas o excongresistas fueron condenados en su momento dentro del escándalo de la parapolítica por reuniones similares con cabecillas en ese entonces de los paramilitares, ¿por qué en su caso no? El caso mío es muy distinto, porque era un jefe que estaba en un proceso de paz, no era una reunión para hablar de temas de la política o de algún apoyo. Entre otras cosas, esto era a finales de 2004, principios del 2005. Ni siquiera había campaña electoral. De suerte que yo era senador de la República, no estaba en ninguna campaña. Y en el 2006 no estuve en ninguna campaña electoral. O sea, no era para acuerdos de ese orden. Y eso mismo lo declara
el jefe, de las negociaciones, y esas negociaciones las estaba adelantando con autorización del gobierno nacional. Él podía estar socializando ese proceso. Solo que una persona que era cercano a él, después, por ganar rebaja de penas, dijo que él había estado en la reunión. ¿Cuál persona es esta? Alias Alberto Guerrero, alias Pipinta. El que escuchábamos en el testimonio. El que escuchaba al principio. Esa persona no estuvo en la reunión, él lo declaró en un par de oportunidades a la Corte que no quiso estar en la reunión, que estaba en otro sitio distinto y que no alcanzó a hablar nada. Están las declaraciones, pero no sé cómo vayan a interpretar eso, porque no puede ser que una persona que no está en una reunión pueda ser un testigo confiable. Pues usted ha sido muy reiterativo en hablarme precisamente de esos testigos. De la valoración que haga la Corte Suprema del testimonio de uno de ellos, por ejemplo, del testigo Carlos Enrique Areiza, sí, que es clave dentro de este fallo de absolución o de condena que posiblemente pues, va a emitir la Corte Suprema de Justicia contra el ex senador Luis Alfredo Ramos. Yo quiero que veamos cuáles fueron esas cartas que él firmó en su momento, cómo fue esa versión que él entregó ante la Corte Suprema de Justicia. Hemos preparado un informe a propósito de lo que fueron las intervenciones de este testigo, que para muchos es el testigo clave dentro de este proceso, pero que al mismo tiempo ha entregado versiones contradictorias frente a lo que fue esa reunión que sostuvo el ex senador Luis Alfredo Ramos con estos cabecillas de los grupos paramilitares. Veamos la nota. Pero él no estuvo en ninguna reunión. Veamos qué es lo que dice él. Este es el peritazgo forense que el ex senador Luis Alfredo Ramos remitió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un dictamen grafológico realizado a los documentos que, según Ramos, entregó Carlos Enrique Areiza al abogado Jaime Restrepo y a través de este a la defensa del excongresista. ¿Dónde consta que el señor Areiza venía recibiendo presiones, entre otras personas, del entonces parlamentario Iván Cepeda para conseguir falsos testimonios en contra de Luis Alfredo Ramos, Álvaro y Santiago Uribe y José Obdulio Gaviria? A juicio del ex senador Ramos, los escritos dan cuenta de que Areiza, testigo clave en su contra, venía recibiendo presiones para conseguir falsos testimonios. Itagüí, 6 de marzo de 2014. Señor Dr. Jaime Arturo Restrepo Restrepo. Yo, Carlos Enrique Areiza Arango, recluido en la cárcel de máxima seguridad y mediana seguridad de Itagüí, autorizo al señor Jaime Restrepo para que, cuando lo estime conveniente, use jurídica o mediáticamente unas grabaciones efectuadas por mí, en cuyas cuales se plasman conversaciones entre el señor Carlos Franco Sánchez, abogado y persona de confianza del representante Iván Cepeda, el señor Carlos Contreras de la ONG Nuevos y Mejores Caminos, el señor Alberto Guerrero y el suscrito, donde se plantean las formas de declarar falsamente y organizar un plan o complot para enlodar a la familia Uribe Vélez, el señor José Obdulio Gaviria y el caso de Luis Alfredo Ramos. Marzo 13 de 2014. Autorizo al portador de este documento para que use jurídica y mediáticamente la micromemoria de marca Samsung de 4G, donde reposan grabaciones inéditas de personas como Alberto Guerrero, el abogado Carlos Sánchez Franco, delegado del señor senador electo Iván Cepeda Castro y Carlos Contreras. Se escuchará al senador hablando por un teléfono conmigo en altavoz, reunión que se llevó a cabo en el pabellón 3 para hablar sobre las posibles estrategias de declarar en los casos de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Mario Uribe, Luis Alfredo Ramos, José Obdulio Gaviria y Jorge Gaviria, con fines de enlodarlos con mafias y punibles. En una tercera carta con el encabezado Cárcel de Itagüí, Antioquia, sin fecha, pero firmada, Areiza narra cómo tras su fuga de la cárcel en 2011, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, según él, sirvió de mediador para su entrega. Cárcel de Itagüí, Antioquia. También me dijo que estuviera pendiente, que ya pronto él haría los arreglos para yo decirle a la Corte una declaración en contra del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. De acuerdo con el estudio grafológico que radicó el ex senador Ramos ante la Corte Suprema de Justicia, las grafías de las tres cartas sí corresponden a Carlos Enrique Areiza.